Los legisladores iraníes sopesaron el domingo cómo responder a las sanciones reimpuestas por la ONU y un parlamentario sugirió que Teherán podría retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Al menos 4 personas han muerto en la capital ucraniana, Kiev, entre ellas un niño, después de que Rusia lanzase un gran asalto nocturno contra varias ciudades. Los legisladores iraníes sopesaron el domingo cómo responder a las sanciones reimpuestas por la ONU sobre su programa nuclear y un parlamentario sugirió que Teherán podría retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Las sanciones vuelven a congelar los activos iraníes en el extranjero, detienen los negocios de armas con Teherán y penalizan cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas. Entraron en vigor el domingo a través de un mecanismo conocido como snapback, incluido en el acuerdo nuclear de 2015 de Irán con las principales potencias mundiales. Las sanciones, que llegaron 3 meses después de que Israel y Estados Unidos bombardearan Irán, prohíben las transacciones relacionadas con el programa nuclear y de misiles balísticos de Teherán, y se espera que también tengan efectos más amplios en la maltrecha economía del país. El rial iraní se desplomó el domingo hasta un mínimo histórico frente al dólar, mientras la Unión Europea advertía de que las sanciones no deben ser el fin de la diplomacia. Al menos 4 personas murieron y más de 70 resultaron heridas cuando Rusia llevó a cabo una gran ofensiva en Ucrania durante la noche del domingo. El ataque tuvo como objetivo varias ciudades, pero fue más intenso en la capital, Kiev, y en la ciudad suroriental de Zaporilla. Según las autoridades regionales de esta última, los ataques causaron heridas de diversa consideración a más de 2 docenas de personas, entre ellas 3 niños. En Kiev murieron 4 personas, entre ellas un niño de 12 años, mientras Moscú bombardeaba la ciudad con drones y diversos tipos de misiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció los ataques y acusó a Rusia de atacar deliberadamente a civiles para incitar al miedo y al terror. También acusó a Moscú de pronunciarse sobre su postura respecto al fin de la guerra, después de que ésta recibiera una oleada de condenas internacionales en la Asamblea General de la ONU. El líder ucraniano instó de nuevo a sus aliados a ejercer más presión sobre Rusia para que ponga fin a la invasión a gran escala de su país, que ya lleva 4 años. También pidió a los aliados que atiendan el plan del presidente estadounidense Donald Trump y detengan las compras rusas de energía para ahogar las finanzas del Kremlin y obligarle a sentarse a la mesa de negociaciones. La Unión Europea ha lanzado formalmente una iniciativa para establecer un muro de drones a lo largo del flanco oriental del bloque, un paso pionero que se da en medio de las alarmantes violaciones del espacio aéreo a manos de Rusia. La reunión inaugural presidida por la Comisión Europea congregó a 10 Estados miembros. Ucrania también fue invitada a participar. El lanzamiento del viernes se produce tras una serie de violaciones del espacio aéreo que han puesto en máxima alerta a todo el continente. La primera incursión se produjo en Polonia hace 2 semanas, cuando 19 drones rusos sobrevolaron el territorio nacional y provocaron un rifirrafe para derribarlos. Rumanía, Estonia y esta semana Dinamarca han sufrido incursiones de drones, algo de lo que el Kremlin niega ser responsable. Está previsto que los debates continúen la próxima semana durante una cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Copenhague, donde el tema ocupará un lugar destacado en el orden del día. De Atenas a Estambul en 4 horas o directamente a Viena, embarque en Madrid y desembarque en Milán con escalas en Francia. Más de 49.400 kilómetros de red que conectan todas las capitales y grandes ciudades de la Unión Europea a velocidades de entre 250 y 350 kilómetros por hora. Este es el plan de la Red Ferroviaria Europea de Alta Velocidad, promovido por la Comunidad de Empresas Ferroviarias y de Infraestructuras Europeas y cuya aprobación por la Comisión Europea está prevista. El director ejecutivo de la CER, Alberto Mazzola, de visita en Atenas con motivo de la 8ª conferencia sobre infraestructuras y transportes, ha declarado a Euronews que el Comité de Transporte y Turismo Sostenibles de la Comisión Europea sitúa al ferrocarril a la cabeza de la lista de prioridades para un transporte más ecológico y resistente. I understand the European Commission in October, most likely 21st of October, and Commissioner Tzitzikostas will be the key actor on that. Will present a master plan for high speed connecting all capitals and major cities. Yes. We think that is feasible. We have been working 4 or 5 years as association on that. To give you a simple example, we would like to all capitals of Europe be connected by high speed, including Athens, of course. All the major cities and agglomeration above 250,000 inhabitants, like Thessaloniki,
should be also part of it. And cities, important cities along the line with lower inhabitants, should profit also. What is the effect if we get it? So China did it, quicker than what we did. China did it. What will happen? Then long distance, 50% of people in Europe will travel by train, high speed, 20% on conventional rail. Some countries have done it also, national level. You can mention Spain, France, Italy, where high speed is really going very well. En cambio, en Grecia, sobre todo después de la tragedia de Tempi y las grandes catástrofes naturales en una parte crítica de la red, el tráfico ferroviario ha disminuido considerablemente. Greece needs to be connected. I'm saying to everybody, if you don't do and you stay out, you will see the others going ahead, and you will realize. So you have countries, I mentioned France, Italy, Belgium, Spain, that are very much advanced on that. Czech Republic is launching there. I was in Poland yesterday. Poland is going high speed, 320. So you see countries also in Eastern Europe that are building up on that. Serbia is built high speed between Belgrade and Novi Sad, and now they're planning to go to North Macedonia. So these things need to be integrated, and each country has to do its own role. As I said, you are a tourist destination. I think you should be able to profit a lot of that. Ο σιδηρόδρομος αποτελεί μια πράσινη λύση για τον τουρισμό και τις μεταφορές, αλλά όπως επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, πρέπει να βρεθεί και στην καρδιά της νέας αμυντικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων στην πολεμική προσπάθεια. I think the war in Ukraine has shown the railway is the backbone. The backbone. It's called the second army of Ukraine. Without railways, nothing moves in Ukraine. El horizonte de implantación de la red ferroviaria de alta velocidad es de 20 años. Un estudio europeo estima el coste de ejecución en 546.000 millones de euros. Qatar is rejecting what it calls false and absurd accusations published in the New York Times. The report alleges Qatar's business ties with Steve Witkoff are an attempt to lobby the U.S. Special Envoy to the Middle East. The article claims Witkoff's son, Alex, recently sought money from Gulf states, including Qatar, which has previously invested in Witkoff family projects to win favor with President Trump. But Qatar's international media organization strongly denies the allegations. In a statement, the IMO says these accusations come from questionable sources and are intended to target Qatar and Mr. Witkoff as part of a coordinated effort to sow tension and division between Qatar and the United States, while undermining efforts to mediate a ceasefire in Gaza. The statement goes on to say the accusations serve the interests of, quote, bad actors looking to disrupt the relationship between Qatar and the U.S. Adil Halim, Euronews, Doha. ¿Es la UE una superpotencia de alta tecnología? La balanza comercial de alta tecnología de la UE vuelve a ser positiva. En 2024 las exportaciones superaron los 500.000 millones de euros, un aumento del 8%. Esto supera los 478.000 millones en importaciones que se mantienen estables desde 2023. Así pues, tras 4 años consecutivos de déficit comercial, el bloque ha registrado un superávit de 23.000 millones de euros en este sector. Los productos farmacéuticos clasificados como bienes de alta tecnología constituyen la mayor parte de las exportaciones a países no comunitarios. Estados Unidos es el principal comprador de productos farmacéuticos de la UE, con 84.000 millones de euros, seguido de Suiza y Japón. El segundo sector de alta tecnología más rentable para la UE es la electrónica y las telecomunicaciones, seguido del sector aeroespacial y el de los instrumentos científicos. ¿Quién es el mayor consumidor de alta tecnología de la UE? Estados Unidos, que importa alta tecnología por valor de 156.000 millones de euros. Le siguen China y Reino Unido con unos 49.000 millones de euros destinados sobre todo al sector aeroespacial. Fact-checking Donald Trump's UN speech.
US President Donald Trump made a string of misleading and false claims during his address to the United Nations General Assembly on the 23rd of September. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. Let's see, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. The share of non-EU citizens in all 27 member states totaled 6.4% of the overall EU population in 2024, while 9.9% of the population was born outside the bloc. In comparison, 15.4% of the total US population in June 2025 were immigrants. When it comes to illegal migration in the EU, Frontex, the bloc's border agency, reported 239,000 irregular border crossings in 2024, which is 25% less than the year before. Trump also slammed European efforts to combat climate change. Europe loses more than 175,000 people to heat deaths each year because the costs are so expensive you can't turn on an air conditioner. What is that all about? That's not Europe. That's not the Europe that I love and know. All in the name of pretending to stop the global warming hoax. Claims that global warming is a hoax have been refuted time and time again. It's caused by humanity and poses a significant threat to the world. While it's true that only about 19% of European households have air conditioning, mostly due to the continent's historically milder climates, Europe is now warming twice as fast as the global average. A recent study published in Nature Medicine said that more than 62,700 people died in Europe from heat-related causes in 2024. For more on the speech, check out our article on Euronews.com.